Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recientemente la gente de Pulsar Modular presentaron su nueva incorporación, su nuevo plugin, el cual es un modelador de las características sónicas de nuestras pistas, de nuestras mezclas, enfocado en procesos de mezcla y masterización, un plugin de ecualización bastante particular conocido con el nombre de P440, Sweet Spot EQ. Nos dicen ellos que no se basa específicamente en ningún diseño o topología de ecualizador hardware clásico, aunque trae algunas características de aquellos ecualizadores de antaño, es decir, si hay algunas características que recrean comportamientos típicos de unidades hardware, pero en sí todo el plugin como tal no se basa en un EQ específico histórico. Es decir, que ninguna de las curvas de EQ que aplicamos con el mismo se basa en ninguna unidad. En cambio, es un diseño completamente nuevo. Dicen ellos que no está limitado por los límites físicos de los hardware que recrean básicamente, y eso facilita entonces pues darle rienda suelta a cualquier diseñador de sonido, a cualquier productor musical, ingeniero que quiera realmente lograr el sonido que busca desde su imaginación, desde lo que siente almáticamente, desde lo que escuche con sus oídos, ¿ok? Vamos a mirar un poco las características que integra esa herramienta y evidentemente pues vamos a probarla. Inicialmente tenemos un header bastante lleno de opciones. Vamos a empezar entonces por acá. La primera es el bypass. Desde aquí inhabilitas el plugin. Luego tenemos para hacer inversión de polaridad. Luego tenemos el oversampling. Desde aquí podemos activar o desactivar el oversampling. Luego tenemos el TX-ELM, que básicamente recrea un transformador, de allí sus iniciales TX, y las letras que siguen a continuación, LM, mid, high, M, high o LO, hacen referencia al lado frecuencial. Con eso podemos destacar entonces alguna característica del rango frecuencial que quisiéramos. Por ejemplo, resaltar un poco el low end de una mezcla, los bajos, tenemos entonces este TX-LO. Si quieres los bajos medios, tienes el ELM. Quieres las frecuencias medias, el mid, las medias altas y las altas. Entonces con esto logras excitar un poco más esos rangos frecuenciales que eliges acá para que destaquen, tenga mayor pegada, más brillo tu mezcla. Es decir, experimenta, dependerá de dónde apliques y del color que quieras darle a tu sonido. Luego tenemos las opciones de ruteo. Desde aquí podemos escuchar solamente los mid, los laterales, la parte izquierda, la parte derecha o ambos canales, en este caso el estéreo. Ahora, para poder escuchar esto en acción, cuando cambies acá, tendrás que hacer uso de este botón S que tenemos acá. Entonces, lo habilitas, reproduces tu audio en cualquiera de los formatos y vas a escuchar entonces cuando está en mid, en side, cuando está en izquierdo, derecho, en estéreo. Vamos a escuchar un poco para que entendamos el concepto. Deshabilito, voy a reproducir deshabilitado, haré los cambios, no vas a percibir ningún cambio, claramente. Utiliza audífonos para que lo puedas percibir mejor. Y luego activo la S y haré los cambios y allí sí vas a percibir un poco el accionar de este control. Así que vamos con ello. De hecho, cuando estamos en estéreo y lo activamos, lo que sucede es la suma canal izquierdo y derecho y vamos a percibirlo casi que monofónico, ¿ok? Luego nos encontramos con las comparativas. Puedes tener dos ajustes distintos. Podría cargar en el A un preset si quisiera, en el ajuste B otro preset, y eso me permite rápidamente comparar cuál ajuste funciona mejor con nuestras mezclas, con nuestro proyecto, el máster que estemos haciendo. Entonces comparas. Puedes copiar ajustes de ecualización de un canal a otro, por ejemplo, de dos estados, de A a B. Aquí estamos compartiendo la misma frecuencia en A y B, pero voy a cambiar aquí en A. Entonces yo quiero que esta misma frecuencia se vaya a B. Vemos que es distinta. Entonces voy a dar simplemente clic aquí y ya cuando me voy a B ya tengo la misma frecuencia en ambos. Así de sencillo se copian valores, ¿ok? Vamos a reiniciar. Este cuadrito que ves aquí, display, nos permite visualizar los ajustes que hagamos, ¿ok? Desde aquí sobreescribes preset, desde aquí accedes claramente, ya viste, a la lista de ajustes de fábrica. No son muchos, pero son un excelente punto de partida. Desde aquí puedes guardar tus propios ajustes, das clic, simplemente pones un nombre y le das guardar y eso sería todo. Unos medidores de niveles de entrada y salida y estamos visualizando aquí en este caso en picos, o puedes dar clic y visualizar las medidas en RMS. Desde este parámetro activamos el modo Dual Mono, que va a aplicar entonces a cada pista de forma independiente su procesamiento. Eso es interesante porque va a agregar entonces esas variaciones sónicas de tolerancia al canal izquierdo y derecho, pues de forma respectiva, o si estás en mid-side, pues evidentemente al mid y al side de forma respectiva. Eso va a generar pues, que experimentemos quizás una imagen estéreo más natural, más amplia, con una dinámica también distinta entre ambos canales. Se vale experimentar para ver qué funciona mejor con tu música, con tu proyecto. Luego tenemos ese HW,
Y como les mencioné, nos indica el desarrollador Pulsar Modular que ese plugin pues no recrea ninguna unidad específicamente de hardware de ecualización, pero sí hay secciones que recrean cosas específicas. Por ejemplo, este HW es un crosstalk, ¿ok? La famosa diafonía entre canales, lo que va a aplicar una sensación estéreo distinta a nuestros audios. Ahora, recordemos que la suma digital realizada por un DAW es matemáticamente perfecta, ¿ok? Y eso para algunos productores pues es como estéril musicalmente. Las mezclas suenan a veces como muertas, como inertes, sin vida. Cuando activamos esta opción que nos dan aquí, elegimos entre las 5 que tenemos, se aplica un proceso de suma analógica que de forma natural sabemos que es imperfecto, lo que da como resultado un audio que combinado tiene más definición y separación de los elementos dentro de la imagen estéreo. Y esa es la razón por la cual algunos utilizan sumadores analógicos, tanto hardware como software. Waves tiene algunos interesantes de los cuales les he traído revisión aquí en el canal, igual que la gente de Sonimus con su Sonimus A-Console, fue el último lanzamiento que hicieron, también bastante interesante. Les traje la revisión, de hecho en su momento aquí la revisión oficial en español. Y lo que hizo Pulsar Modular fue integrar ese concepto de suma analógica al plugin desde acá. Entonces podemos percibir como una imagen más amplia cuando activamos o elegimos uno de esos parámetros, y lo que hicieron ellos fue contar con 5 diseños personalizados de circuitos emulando circuitos de hardware clásicos que impartían esas características sónicas. Y esta opción va a ser muy efectiva, nos dicen ellos, cuando habilitamos la opción de Dual Mono. Es decir, si lo cambio así, no vas a escucharlo, pero en el momento que activamos Dual Mono, pues vas a percibirlo. Es muy sutil, claramente. Lo ideal es utilizar quizás audífonos o trabajar sobre una mezcla menos cargada, una mezcla acústica, y donde vas a percibir muy bien entonces el concepto de lo que logramos con este HW. Vamos a probarlo aún así para que escuchemos, a ver si tu oído te permite escuchar. Luego nos encontramos entonces con esta sección que se llama Mod. Desde aquí lo podemos habilitar o deshabilitar. Y lo que hace este parámetro es que nos habilita circuitos alternativos modificados dentro del plugin. Esos circuitos pues van a generar mayor excitación de transitorios, van a intensificar como la energía que percibimos en el audio, pero no van a enturbiar la señal ni van a aumentar el volumen, sino que vamos a percibir como mayor peso, como una mayor expansión transitoria en las frecuencias bajas y en las frecuencias medias, conllevando eso claramente a que percibamos mayor pegada en el audio. Por último tenemos aquí los niveles de salida. Desde aquí tú ajustas arrastrando ese slider en horizontal, ajustas evidentemente la ganancia. Icono de hamburguesa, simplemente das clic y accedes a toda la información, manuales, el about. Puedes jugar también con el tamaño del plugin. Ya tenemos la opción OS Skip O2, que cuando lo habilitamos, lo que hacemos es que esta opción que está aquí, O2, no es procesado por el sobremuestreo, por el oversampling, y eso lo que va a hacer es que vamos a ahorrar ciclos de CPU. Entonces puedes habilitarlo, como te das cuenta, porque tiene un chulito. Entonces esta opción va a funcionar, pero no se le va a aplicar oversampling, así que el ciclo de CPU van a reducirse. Claramente lo ideal es que experimentes con él y sin él habilitado, ¿ok? Eso en cuanto a las opciones que tenemos en la parte superior en el header. Luego nos encontramos con los controles en la parte central. Este plugin es escalable, podemos desde acá nosotros hacerlo un poco más grande si quisiéramos para visualizar mejor sus controles, manipular mejor sus etiquetas. Y nos vamos a encontrar entonces inicialmente con la sección de acá de la izquierda, donde tenemos un filtro resonante. Desde aquí jugamos con esa resonancia. También tenemos entonces para jugar con un high pass filter. Entonces desde aquí este slider te permite ajustar ese rango frecuencial. Desde aquí podemos con este candadito vincular, linkear las características del high pass filter con el tremor que tenemos acá. Y claramente tenemos una afectación de ambos sobre lo que estamos haciendo en nuestros audios. Esto es mejor escucharlo que explicarlo. Luego tenemos el tremor, que es este control más grande con el cual hacemos una ajuste frecuencial, de hecho que es etiquetado en Hertz, como puedes ver, y aquí tenemos la ganancia que queremos darle entonces para intensificar el valor porcentual de esa frecuencia. Desde acá activas o desactivas el tremor, como puedes ver, y desde acá activas o desactivas el high pass filter. Debajo tenemos los controles para ajustes finos. Entonces tenemos, por ejemplo, para hacer ajustes finos a nivel de frecuencia. Como te das cuenta, acá arriba vas a visualizarlo.
Luego tenemos también ajustes finos de ganancia y luego tenemos aquí un low shelving, ¿ok? Entonces desde aquí tenemos para realzar ese rango de graves frecuencias. Y desde aquí tenemos para activar entonces estas flechas como el flujo de señal para afectar desde el punto centro de la señal, bien sea hacia los altos o hacia los bajos. Podemos como hacer esa intensificación. Interesante esa opción. Desde aquí podemos salir como el comportamiento entonces frecuencial, bastante interesante. En la parte central tenemos entonces bandas, tenemos la de los bajos, los medios y los altos, activas o desactivas dependiendo qué banda quieras usar. Tenemos aquí los tres tipos de curvas de Q de ancho de banda. Puedes afectar bastante rango frecuencial alrededor de la frecuencia central que tú elijas o cerrar más el Q, el ancho de la banda, o centrarte específicamente en una banda. Desde aquí ajustamos, hacemos un ajuste fino de ese Q que elijamos y elegimos desde aquí la frecuencia que queremos afectar. Y si quieres ser más preciso a nivel frecuencial, tienes el ajuste fino. Y por último tenemos la ganancia para atenuar o realzar. Y por último, si necesitas hacer ajustes finos de ganancia, desde aquí lo puedes hacer. Los controles son comunes a las tres bandas. Luego tenemos el control soul, el cual va a darle entonces como realce a las frecuencias altas. Vamos a percibir de pronto un poco más de brillo, un poco más de vida. Tenemos también la resonancia de nuestro filtro, en este caso es un low pass filter. Desde aquí activas el low pass filter con este indicador visual, aquí tocando lo activas y desde aquí ajustas la frecuencia. Y tenemos el low 2, como les mencioné, que la gente de Pulsar Modular nos indica que lo que hace es mejorar entonces las características sónicas de esas frecuencias altas. Pues hay que experimentar, no son muy específicos en decir qué hace exactamente, sino que utilizan pues, términos muy genéricos como decir que embellece, que mejora sutilmente, que agudiza, pero lo mejor es escucharlo, como te digo, ya lo vas a escuchar en acción, pero realmente lo que hace es como realzar, destacar un poco esas frecuencias altas. Tenemos para activar o desactivar el SOLT y para activar y desactivar el parámetro de O2. Y luego tenemos el selector de un shelving pero de altas frecuencias. Ajustamos entonces la frecuencia, la ganancia y con esto ajustamos como la intensidad del efecto que queremos darle a esas altas frecuencias. Y tenemos de igual forma para activar aquí esas flechas el parámetro de actuación, realzando o atenuando rango de altas frecuencias ya que es un shelving. Y tenemos por último esta S que vemos por acá, la cual nos permite guardar por default el tamaño que yo haya seleccionado. Entonces, si lo dejé aquí, le doy a la S, entonces cuando lo vuelva a cargar, me va a cargar el plugin con este tamaño de skin. Si lo reduzco y hago presión a la S, entonces de igual forma va a guardarlo con el nuevo tamaño. Eso es simplemente lo que hace. Y eso es en términos generales esta herramienta. Vamos a pasar a escucharla. Entonces vamos a ver qué ofrece realmente cómo colorea nuestro sonido, nuestras mezclas. Voy a cargar el preset que viene por default. Voy a reproducir mi mezcla, bypassando el plugin inicialmente. Y activo, haré ajustes aleatorios, algunos extremos para que lo percibas. Y luego jugamos con presets. Vamos con ello.
Y ese es un vistazo entonces a esa herramienta de Pulsar Modular, su P44 Sweet Spot EQ. Pruébalo tú mismo, enlace en la descripción. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida pues te sea de utilidad en alguna medida. Si así es y deseas apoyar ese proyecto, puedes hacerlo a través de PayPal o a través del botón de gracias, enlace en la descripción. También deja tu like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos. Hasta pronto y bendiciones para vos.